Listo, ahora sí, muy buenos días. A ver, como habíamos quedado en la clase anterior, espérenme, ahorita se me va a tocar levantar este programita de aquí, el de aquí. Ya. Entonces, como habíamos visto ya en la clase anterior, lo último que nos quedamos nosotros es que en el modelo, espérenme un ratito, se abre. En el modelo nosotros ya habíamos hecho lo que es una validación múltiple, porque el sistema permite, ¿no? O sea, de que cada elemento tenga validaciones, varias validaciones, ¿no? Y que éstas trabajen en cascada. Justo habíamos visto aquí con el tema de la ubicación. Habíamos visto que, espérame, se abre, ya. Habíamos visto con el tema de la ubicación y levantemos el servidor. Creo que sí vamos a necesitar hoy. Bueno, vamos a ponerlo estar. Ya. Entonces, aquí habíamos visto que uno de los atributos, en este caso la información, que aquí es donde se va a abordar, ya sea un teléfono o lo que sea, contenía varias validaciones, ¿no? Entonces, claro, tenía una dependencia, o sea, necesitamos que el tipo esté ingresado para poder verificar la validación. Y en la ley de validación se vio que se creó exactamente tres, una para correo, otra para teléfono, otra para teléfono celular, y cada una de estas validaciones tenía un mensajecito, ¿no? Correo incorrecto, ¿ya? Y estas validaciones a nivel de codificación se generaban automáticamente, como hemos visto. Y tenemos aquí, por ejemplo, la de correo. Esta es una validación de correo. Esta es una validación de información de teléfono, ¿no? Entonces, ¿cómo se valida el teléfono? Que tiene que tener 9 dígitos, por lo menos en Ecuador, y el teléfono que tiene que tener 10 dígitos, eh, el celular, cuando menos, ¿no? Entonces, eso está ahí puesto. Hasta ahí nos habíamos quedado, y como habíamos comentado, nosotros tenemos ya a la fecha todito esto, todos estos elementos ya funcionales. Y aquí habíamos quedado, si ustedes se dan, vamos a darle un run, vamos a darle run. Todos estos elementos ya son funcionales y todos estos elementos ya existen en el sistema. Entonces habíamos quedado de hoy día conversar con ustedes para seguir en lo que corresponde al resto del módulo, ¿no? ¿Por qué el módulo está ya terminado? Porque, bueno, Héctor, tú faltaste una o dos clases, creo, esta parte, y nosotros habíamos quedado, acá está la partecita, ¿no? Entonces, habíamos quedado que íbamos a hacer el ejemplo para el contacto, que íbamos a poner estos elementos de acá, eso íbamos a hacer, hicimos con Patricio, pero el resto de la programación, porque había que desarrollar el módulo, que era básicamente era lo mismo, ¿no? Se hizo aparte, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, quedó aquí el proyecto. El proyecto, como ves, permite escoger clientes, poner la descripción, nombre, código de REDMI, el estado del proyecto si se encuentra activo, un campo de, de actividad, ya un campo de actividad, el ID del proveedor, el tema de aquí, y esto de usuario y programa eh, el programa sí se queda inscrito, pero el usuario, en este caso el usuario, está guardando un usuario por defecto, aún está guardando el usuario logueado. Eso es lo único que noté que nos hacía falta. Ustedes fijan, está guardando usuario. Vamos a irnos aquí, creamos nosotros información, creamos como es ubicación estos días, y la ubicación está guardando este usuario, ¿sí? Eso es porque aún no estamos tomando el usuario que tiene que ser, ¿no? Entonces eso ahí hay un temita que hay que solventar, que es simplemente cambiar algo. Entonces, ver en todos los sitios que esto está generándose. Aquí, eso es una pequeña cosita que nos está haciendo falta. Espera un ratito. Aquí a ver si nos da switch. A ver. Ah, cliente. Switch. Ahí está. Entonces aquí están los sitios en los que no está esa parte haciéndose, ¿no? Entonces, eh, para irnos de ese sitio, vamos primeramente a ver.
A ver cuál es el mensaje exacto. Entonces, les comentaba que ustedes, yo les puse, les creo un muleto, y en el muleto está, eh, aquí hay un CRED XML, si esto es algo que ustedes les voy a hacer llegar. Permítanme un segundito, que se abra. Y tiene que ser reemplazado con esto. Esto de aquí saca y obtiene el número, el código del socio, digamos el nombre de usuario. Pero este nombre de usuario quisiera que entiendan que viene del contexto de seguridad. Esto es interesante saber. Y justamente esto es el último punto que tiene que ver con esto, y ya para continuar con otras tareas. El contexto de seguridad, dame doble clic a que se abra este archivito. Espérame que se abra. El contexto de seguridad, esto es una de las cosas más interesantes que tienen los aplicativos web. Resulta que los aplicativos web es una tecnología que tiene ya más de 20 años de alguna u otra manera funcionando. Y dentro de esos 20 años que han venido funcionando, existe existe ya un avance muy grande en cuanto al manejo y trabajo de sesiones. Y esto es una de las cosas que es bueno conocer porque esto ayuda mucho con las seguridades, con implementación, con efectividad, con eficiencia de los productos web, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que recordar, y aquí vamos a hacer un pequeño recorderis, que aquí en los aplicativos web Java se necesitan siempre ocupar el siguiente archivito que es el web XML. El web XML cuando se genera además unos temas de los servlet que están trabajando, de los filtros que se están trabajando, de los temas de seguridad que se están trabajando, de las páginas y cómo son algunas cosas como estas de seguridad, de cuando hay errores y problemas, y a la vez también existen algunas referencias. Justo aquí ustedes se dan cuenta que existen los famosos servlets. Y en la tecnología JSP y JSPX y en las tecnologías de web, ya sea PHP, ya sea con Microsoft, que es con C o con ASPX, todas estas tecnologías tienen que trabajar en sesión. Y el trabajo en sesión se ve, en este caso, se ve aquí, en el caso de Face. Recuerden que el trabajo en sesión se ve aquí el manejo de la sesión. Por eso tenemos, por ejemplo, el Manage Bean. Entonces, los Manage Bean son objetos programados en Java. También existen en todos los lenguajes que les dije, existen. Y estos objetos programados lo que hacen es agregar funcionalidad al aplicativo en distintos, se podría decir, en distintos scope es la palabra significa ambientes, ¿no? En distintos ambientes. Y esos ambientes o objetivos son eh, el ambiente de sesión, el ambiente de aplicación y el ambiente o el ambiente request. Sí, eso quisiera que recuerden. Ahora bien, ¿qué es un ambiente de aplicativo? Un ambiente de aplicativo es que hace efecto sobre todo el aplicativo en ejecución. Ya, entonces, en el nivel de aplicativo se encuentra, por ejemplo, las instrucciones dadas al web XML. ¿Ya? Quisiera que comprendan eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué afecta a nivel de aplicativo? Es lo que se encuentra a nivel del web XML. Entonces, cogiendo aquí nuestro web XML, todo lo que está aquí configurado, los servlets, los filtros, la seguridad, las páginas, las referencias y la aplicación están a nivel de aplicativo. ¿Dónde está ese nivel? Aquí está un scope, por ejemplo, vamos a crear un espacio y aquí tenemos el distintos scopes. Tenemos el request, el session y el aplicativo. Estos tres son los que comparten en todas las tecnologías. El nivel de sesión aplica a la sesión o al ID de sesión que se genera por debajo. Ojo, siempre que ustedes estén en una página web, este genera un ID de sesión único, ¿sí? Siempre se genera. Ahora, la cosa está en que nosotros podemos crear objetos. Aquí se ve que podemos crear un objeto en Java y este va a aplicarse a nivel de sesión. Esa sesión es única para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Ahí es donde se guardan los datos de sesión. En este caso, por ejemplo, si nosotros hemos visto aplicativos, les pongo un ejemplo, el WhatsApp web. Si ustedes en el WhatsApp web tienen una pantalla abierta y quieren abrir en una segunda pantalla, entonces les va a decir, oye, esto es otra sesión o esta es otra pantalla, por favor, cierra la una y abre la otra. Entonces nos ayuda a controlar en ese nivel lo que es un trabajo entre el aplicativo y la sesión, porque a nivel de aplicativos se puede saber cuántas sesiones hay.
Y a nivel de sesión, tú sabes el dato único de sesión. Entonces, con un trabajo de desarrollo entre estas dos sesiones, se puede mandar a cerrar una pantalla diciendo, ¿sabes qué? Tú estás en una pantalla ya y no voy a poder entrar a otra. O con el trabajo en estas dos de aquí, también se puede determinar, por ejemplo, el nivel de los accesos que un cliente tiene. No sé si a ustedes les ha pasado que en los sistemas financieros te piden un acceso para el contador y con la clave del contador todo el mundo está trabajando. Ustedes no sé si han visto ese tipo de problemas. Seguramente sí. En GDoors también pasa, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Sí, ¿no es cierto? De que con la clave del contador están trabajando Tito, los asistentes, y el rato de una auditoría se van se echan una piñata, se echan una piñata bien chévere. Entonces, el trabajo entre estos dos es sumamente crítico en ese aspecto. O sea, de poder identificar quién, cómo, cuándo, dónde y otras cosas más. Ya. Y aquí tenemos el request. El request es un tipo de objeto que ustedes solicitan, por debajo el objeto hizo lo que tenía que hacer y soltó. Y soltó. Simplemente soltó. O sea, ya no queda memoria de los datos procesados, ¿sí? Entonces, eso sí. Aquí tenemos dos más, ¿no? Que es el view y el none. El none obviamente quiere decir que no tiene sesión, no tiene estado, y el view quiere decir que afecta solo a la página visualmente activa, ¿sí? Estos dos de aquí son propios de la tecnología de la tecnología JSF de Java, que es una tecnología que nació en 2006 por ahí. Entonces, estos dos son únicos de ahí. Bueno, esta es la primera parte. Ahora bien, cuando trabajamos con ADF, se levanta otra capa, viene siendo otra capa sobre JSF, y esa capa está en el ADF config. Por eso tienen nombres parecidos, ¿no? Face config y ADF config. En Face config, una de las cosas que configuramos a nivel de aplicativo para hacer recorderis es el tema de poner nuestro bundle, nuestro archivito de bundle. Es algo que nosotros configuramos. ¿Qué es el archivito de bundle? El archivito de bundle es donde están todos los textos para nosotros hacer cambios, ya no yéndonos del elemento, sino yéndonos del archivito, nada más. Solo hay un único archivito en el cual se cambian los textos del sistema, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, aquí está el bundle, es el resource bundle, perdón si lo pronuncio mal, creo que lo estoy pronunciando mal. Ya voy a corregir mi inglés en ese aspecto. Entonces aquí está el único que estamos manipulando. Y la segunda cosa que estamos manipulando es aquí el default render kit. ¿Cuál es el render por defecto? En este caso es la ADF Rich. Todo eso indica que va a ir para acá. Este es el ADF Rich. ¿Ya? Y aquí sí tenemos los manage bin. Tenemos dos manage bin, ¿no? El que se llama bin cliente, que está a nivel de sesión, y bin sesión. Ok. Cuando uno tiene estas cosas de aquí, ahí empieza la pregunta es, ¿cómo yo accedo a los elementos? Y esto es algo ya como para finalizar la clase, finalizar el tema, porque esto es importante saber. Vamos a hacernos que, vamos a irnos aquí a esquinita. Entonces aquí tenemos nuestra esquinita, ¿no? Qué raro. Ah, ya, es que tengo que abrir desde aquí. A ver, creo que estoy abriendo en qué es clases. A ver, estoy ahí. No voy a overview. Ah, ya vi por qué no estoy viéndoles. Resulta que este de aquí, por ejemplo, cliente proyecto, task flow, cliente proyecto, este es un create with params. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en proyecto. Perdón, este de aquí, ¿no? Entonces, cuando le hacemos doble clic aquí, entonces ahora sí ya nos deja ver la visualización. Ya. Y cuando hacemos clic aquí, nos aparece este elemento de aquí de usuario. Y aquí, si nos vamos de usuario, tenemos, por ejemplo, en este caso DDD, que está mal, ¿no? Pero este de aquí, la sugerencia, ojo con esto. Por favor, cuando estén estos elementos, no editen aquí. O sea, ustedes sí pueden meterle mano aquí, pero el JDeveloper tiene un defecto, un bug, y se atora. Les juro, se atora y tienen que reiniciar. Eso sí, tendrán mucho cuidado. No voy a hacer eso porque vamos a perder tiempo. Entonces, tendrán mucho cuidado. Trabajenlo desde esta pantalla. Por esto necesitaba entrar a esta pantalla. Le hacemos clic al usuario en este caso. Y en el usuario podemos ver aquí, a este lado de acá, podemos ver el ND value. El ND value es donde yo puedo modificar el valor
o el contexto o el tipo de dato. También esto se puede hacer desde aquí, desde Edit. Aquí podemos, este elemento de aquí, vamos a editarle. Aquí tenemos nuestro lapicito. Y aquí están nuestros elementos de edición. Y dentro de nuestros elementos de edición, tenemos que ponemos el Express Builder. Y en el Express Builder tenemos los ambientes, justo el despliegue de ambientes que hemos visto hace un rato, pero en otra forma. O sea, vimos hace un rato conceptual y en forma, por decirlo así, horizontal, pero aquí vamos a poder ver cómo es el acceso en forma jerárquica. Esto ya es bien, siempre estos cuadros son jerárquicos, ¿no? Entonces, la jerarquía dice que lo primero que podemos acceder es el binding. El binding es el objeto que se provee a través del data source, que es el reflejo del módulo de aplicación, del modelo lógico o el módulo de aplicación. Entonces, aquí tenemos el binding. Y dentro del binding tengo, por ejemplo, datos que yo puedo utilizar, que es el primer nivel, el binding. El siguiente nivel son los objetos de control. Dentro de los objetos de control, yo tengo, por ejemplo, y esto, ojo, aquí hay niveles que nosotros no hemos creado manualmente, como es el caso del base bin, como es el caso del menú bin que vimos hace un segundo, sino estos ya son propios de la tecnología, que son agregados por las capas tecnológicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El primer objeto que vamos a poder ver son los accesibles desde WebXML o los creados en el WebXML. El segundo objeto que vamos a poder ver jerárquicamente son los agregados por la capa de FaceConfig. Y el tercer objeto que podemos ver son los agregados por la caja de ADF-config. ¿Ya? Entonces, tecnológicamente significa que WebXML podemos agregar lo que está dentro de la JSP o los servlets. El segundo elemento, en este caso el FaceConfig, podemos agregar los elementos, en este caso el boundlet, que es el que tenemos definido. Y el tercer elemento es los elementos de ADF. En este caso tenemos temas de seguridad, tenemos temas de presentación, tenemos el acceso al modelo de datos. Sí, en esos tres elementos son. Entonces, partiendo de esos tres elementos, vamos a ir viendo que el elemento hacia arriba, o sea, va de vuelta hacia abajo, son los binding. Estos son agregados por la por la capa que va hacia el módulo de aplicación, pues tenemos acceso, por ejemplo, al proyecto, ¿sí? Esto es básicamente data. Pues, por ejemplo, al mismo objeto que estamos usando ahorita, que es el Create with Params, ¿sí? Tenemos acceso a ese. A nivel de data, tenemos acceso a los otros elementos que se han creado de binding. Sí, aquí están los otros accesos. A veces no se trabaja mucho con esto, realmente. Y aquí están los elementos de seguridad que agregamos de este momento. Entonces aquí miren, se agregó el Security Context. Y el Security Context se hace presente solo y solo después de que nosotros hemos hecho este trabajito de aquí, del security y el configuration security, y haber puesto que va a ADF security, pero para estándar. ¿Sí? Esto ya hemos hecho clases de esto, entonces, solo cuando se agrega esto, ahí ustedes ya pueden visualizar este objeto de aquí. Esta es una clase muy importante porque nos va a develar cómo funciona realmente esta cosa. Ahora sí tenemos el ADF Security y ahora sí vamos a poner el username. Esto es importante porque de esta manera nosotros no guardamos el username en una sesión programada por nosotros. Obvio, sí podemos interactuar con ella, pero no la grabamos. Y esto es súper importante a nivel de seguridad. Yo he tenido problemas y discusiones con personas e inclusive en algún sitio yo pude hacer que eliminen un contrato con un proveedor y este proveedor era de gente que son académicos aquí en la ciudad de Cuenca, inclusive uno es director del área de tecnología de una universidad. Y yo les refuté este asunto y cuando el ethical hacking demostró lo que yo estoy ahorita explicándoles, les votamos el contrato. Porque gente que lleva dando clases ya casi 15 años de su vida comete este error de poner el nombre de usuario dentro de la sesión. Y ese es uno de los errores más persistentes que existen en sistemas web. Por eso esta explicación es tan importante, porque ahorita voy a coger el nombre de usuario, pero del recurso asignado. ¿Eso qué quiere decir? Que si quisiese un hacker entrar, no tiene que entrar a la sesión, sino tiene que entrar al recurso asignado desde el servidor WebLogic o desde otras plataformas. Entonces, eso sí ya es otra cosa de nivel de seguridad. Tanto así que hay hackers que si ven un WebLogic en el frente, así esté mal configurado, no tratan de atacarlo porque saben bien que es bien complejo y si está solo cambiada la clave, ya es difícil. Ya les he de demostrar por qué este asunto es grave. Entonces aquí tenemos el username y le damos OK. Con esto estamos cogiendo el username siempre del aplicativo. Siempre, siempre, siempre se está cogiendo el username del aplicativo. Ahora bien,
Para completar, ¿qué es lo que saca el User Application? Entonces aquí sí nos vamos a ir al Express Builder. Vamos a ampliar esto. A ver, no tanto porque quiero mantener la concentración aquí. Permítame un segundito, le bajo. Entonces tenemos el User Application y dentro del User Application también tengo otras cosas, ¿no? Tengo el User Enroll, los grandes permisos, el task flow visible y todo esto. En este caso, como nosotros no estamos usando toda la profundidad de ADF, sí, porque acuérdense bien que vamos a irnos solo por el lado más light para poder usar servidores que no sean WebLogic, entonces esto nos es permitido, ¿ya? Bajando un poquito, o sea, estos tres de aquí no son permitidos, porque estos tres existen en todos los servidores. El Granted Resource, el Granted Permisos, el Task Flow visible y la región visible y el Authenticated no son para mí, ¿ya? No son para mí, esos no sirven, o sea, el Authenticated sí, pero los otros no sirven en este tipo de trabajo. Cuando usamos el nivel profundo, es decir, que estamos aquí en aplicaciones, a ver, me cancel esto. Estamos aquí en aplicaciones, a ver, ahí mismo, pero al lado. Cuando hemos definido que vamos a usar la autentificación completa y autorización, ahí sí nos va a permitir revisar los otros elementos que les dije, porque estos son para ADF. Entonces me va a permitir registrar que ciertos paneles no son visibles para una persona y ciertos campos no son visibles para una persona. Pero ese no es el ejemplo de hoy. ¿Ya? Entonces vamos por acá, volvemos aquí a nuestro registro. No se grabó. Por estar jugando no se grabó. Bueno, mejor así nos podemos hacer y que el video quede grabado varias veces esto. Username. Le damos OK. Ok, ahí le damos OK para que quede guardadito. Please replace. Ah, ya. Este es medio especialito. A ver, aquí. ¿Por qué me sale ese error? Bueno, más bien les explico. Resulta que cuando yo edito, tengo que volver a posicionarme aquí en el proyecto, en la operación y en el user with interparams, exactamente en esta que volver a posicionar. Pero como no estoy seguro a veces de la data, entonces solo le hago clic aquí en usuario y puedo usar aquí en usuario exactamente, aquí se aparece un edit, se puede aparecer esto, ¿no? Entonces no se preocupen de eso, es solo otro ladito. Username, ahí está, ok. Ahí queda cambiado. Ojo, no le cambien manualmente porque se atora el JDeveloper. No sé, es de los pocos bugs que he encontrado, este tiene. Pero ni le cuento cuánto he encontrado en Eclipse y en otras tecnologías. Bueno, vamos al usuario programa. Este es interesante porque tiene una explicación parecida, pero nosotros de esta explicación parecida vamos a ver que aparece en otro escala del ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra escala del ambiente? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, otro elemento que existe, es el ADF, que es el controller context. Este es el control de contexto. Les explico qué es el contexto. Esta es una aplicación web. Vamos a abrir una aplicación web, en este caso, eBay. Ya, eBay, porque todos sirven, ¿no? Todos los servicios web, todos los sistemas web, todo lo que es web en el mundo, más o menos funciona igual, más o menos funciona igual, ¿sí? Cambia algunas cositas que por temas de seguridad y cosas por el estilo han puesto hacia el frente algunas actividades, ya. Entonces, vamos a explicar aquí muy rápidamente. Esta parte de aquí, la que está ahorita señalada, vamos a poner aquí con negrito, tiene dos cosas. La una es el servicio. El servicio en este caso es HTTPS. El servicio HTTP es página web, pero aquí mismo yo pusiese poner FTP y algunas otras cosas más. El S significa que security, que quiere decir que va con un slide, que va con un SSL de seguridad, aquí identificado con la S, y aquí al ladito pueden ver la información del SSL que os hemos visto, y de ahí viene el www, que es el dominio. Todo esto de aquí es el dominio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que con esto de aquí yo me voy a darle un DNS, un traceroute, y puedo saber cuál es la IP a la que está marcando. Entonces, simplemente para identificar la IP, y por eso hay un negocio de dominio y todo, para poder tener el nombre más atractivo y que estos vayan hacia un IP. La IP efectivamente es el equipo. Y el contexto quiere decir estos nombres de aquí. Estos dos nombres de aquí son el contexto. Entonces, ahorita estoy en el aplicativo B, así se llama, y acá estoy en el siguiente segmento, que en este caso abre el eBay Refurbish. Entonces, esto arma el contexto. Esto es el contexto. Todo esto de aquí es el contexto. Sabiendo eso, quiere decir que a nivel de contexto, yo puedo escoger, por ejemplo,
el get current viewport, que me obtenga el puerto de trabajo. En este caso de aquí de ejemplo, me sacaría el HTTPS, ¿sí? Y de esta manera, cuando yo escojo el viewport en viewport, yo puedo tener aplicativos que cuando los aviente o los lance o los utilice en HTTP o en HTTPS, el parámetro este solito me dice si es HTTP o HTTPS y yo puedo armar una URL, ¿no? La Global View Activity URL, la Local View Activity URL, el último punto de manejamiento, el Get Security del URL, ya. Entonces, todos estos son relativos con este elemento de aquí, ¿sí? E inclusive me puede decir, oye, ¿qué seguridad estoy usando? Porque aquí está Get Security, si es HTTPS, si no es HTTPS, si está habilitado TTL, todo eso está aquí, ¿ya? Entonces, el Get Current Contexto. En este caso, no vamos a usar esto, creo. Y más acá abajo tengo ya los definidos por mí. Miren, estos son los definidos por mí. ¿Ven? El base bin y el menú base. Quiere decir que aquí está mi programación. Y esto ya hemos visto. Y de aquí tengo los relativos a la tecnología. Miren, tengo los del contexto de ADF, que estos pueden decirme, por ejemplo, cuál es mi página actual. Me va a devolver home. En este caso me va a devolver home. Y así efectualmente. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que aquí abajito hay una pequeña descripción, entonces a veces me puede dar el time zone, en qué zona horaria está este momento, eso el navegador puede decir que estás en la zona horaria -5 y si el sistema se te abre en Japón, estás en la zona horaria +10, creo que es Japón. Entonces, aquí es +9. Bueno, entonces esto te puede sacar eso y te ayudaría mucho cuando haces proyectos que tienen un alcance global. Entonces, cuando se presenta la fecha, sale la fecha actual. Esto de aquí es un elemento interesante porque es más o menos lo que se usa mucho en Facebook, porque tú en Facebook, si estás conversando con una persona en Estados Unidos y publicas algo este momento, como él le sale la hora de publicación a las 9 de la noche en Europa y para ti son las 6 de la tarde, entonces lo hacen a través del Get Time Zone que se encuentra en las sesiones. Bueno, o sea, hay mucha cosa que tiene una web, ¿no? Muchísimas cosas. Y más abajo tiene Application Scope, como habíamos dicho, lo que tienes a nivel de aplicativo desarrollado. Este rato no te aparece nada, ¿sí? El Backing Bin Scope, el Face Context, aquí está el contexto de Face Context. Y una de las cosas que aquí debe estar, probablemente, es el tema de los mensajes. Tenemos de los textos. Está aquí en Session Scope. Bueno, en Session Scope vuelve a aparecer los dos que están acá arriba, ¿no? Que es más o menos lo mismo. Vamos a ver dónde está el PND. Punto. Bueno, no es visible, ya. Además, esta pantalla hace una pequeña cosita más. Pongamos creo que sí nos podemos sacar el PND. O sea, a veces hay estos dos tipos de expresiones, ¿no? Tal vez cambia un poquito esto. Entonces, volviendo al tema. Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar? Yo este rato voy a sacar el contexto del cual estoy yo guardando, ¿sí? Para que el aplicativo me diga desde dónde se guarda. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces el módulo de aplicación o los módulos de aplicación pueden estar siendo jalados desde otro elemento, ¿no? Entonces, esto es solo el elemento gráfico. En este caso, vamos a irnos a nuestro elemento, se llama servlet context. En este caso, vamos al servlet context, al contexto del servidor. ¿Dónde estará ese servlet context? Aquí.
Este de aquí. Este es el contexto que hay que poner, ¿no? Entonces ahí dice session. El context path. Busquemos el context path. Context path. Es normal que como son bastantes hay que andar buscando. Aquí está, mira. Este de aquí es. Entonces hay el context, el get context path y hay también el face context, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces como son extensos, suele suceder también de que algunas veces el contexto que estoy queriendo obtener, también existen el manejo de contexto debido a la herencia que existe, porque todos estos elementos son heredados al siguiente, por eso son tan extensos, ves cómo se van heredando. Entonces está el base bin, tiene un service context, el context path viene de base bin, viene de sesión, bien, el context path de menú bin, todos son por herencia. El application, el face context tiene el external context. Todos son por herencia. En este caso vamos a quedar con server context, con el context path de aquí. Ya, entonces, vamos aquícito. Vamos a buscar. Con este. Todos estos context paths son válidos. Entonces guardamos y guardamos. Entonces de esta manera se queda que cada vez que se crea un dato, ya queda con el security y ya queda con server context. Y eso hay que hacer en todos estos elementos. Eso es lo que faltaría de hacer. Me quedan unos 5 minutos de esta primera parte. ¿Ya? ¿Preguntas de aquí? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? No, No. Para buscar bien, creo que sería más fácil si buscamos quiénes nomás tienen falta de esto. Buscarle search, find, cliente, search. Ay, que sean Java, que sean XML. Bueno, estos son los que están haciendo falta. Ojo, no es que falten tantos sitios, sino que cuando se compila, se crea el archivo de compilación. Por eso vamos a ver que la carpetita aquí está en clases, ¿no? Sí, ve, entonces no el parábola, son solo estilos. Son solo estilos. Hablamos de este de aquí, todos los demás y trabajemos con este. Entonces aquí en el usuario podemos poner esto. ¿Ya? Ahí sí ya grabó. Guardamos. Sí, esto es un problemilla que esta cosa tiene, que no es nomás de estar jugando. Y aquí el value está usuario. Recuerda que les dije que les iba, la última clase tenía que ver con esto del agregar bien el usuario que se va a grabar. ¿Ya? Y asimismo, cuando quieran, se tiene que hacer la evaluación de usuario, que se llama, o la evaluación de interpretación de expresión, de la expresión, estas de interpretación de la expresión, se puede usar vía programáticamente, ya vamos a ver también eso, que esto se puede usar vía programáticamente. Y básicamente así es JCF, ¿no? O sea, todo lo que es JCF se usa de esa manera. Ya están corregidos todos, listo. Bien, ahora, aquí el otro tema es que nosotros ya hemos acabado aquí con nuestro ambiente. Nosotros ya hemos acabado con todita la declaración que habíamos hecho. Cerremos esto que no es ahora importante. Habíamos tenido todito este tema de la base de datos de ustedes, que es SAFI, staff. Aquí está, mira, la ubicación, el proyecto, la preventa, la información. Todas estas tablas se encuentran ya funcionales acá. Y además de encontrarse funcionales, se encuentran también ya, creo que no todas, pero ya creo que la gran mayoría ya está con datos que se han usado para la prueba. Entonces creo que datos, sí, ya están con data.
datos de contacto también, ya hay data, contacto cliente, y este todavía no hay data, vínculos, no hay data. Bueno, entonces todos estos ya están funcionando y ahorita sí nos toca continuar con el proyecto. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Acuérdense. Entonces aquí viene ya la preguntita de qué más vamos a ponerle al proyecto, porque como ustedes ven y saben, ya está funcionando. Entonces aquí sí ya entran ustedes. Aló, aló, aló. ¿Aló? Sí, entonces yo les preguntaba, ¿qué más, ya, qué más toca hacer de ustedes de los proyectos? No te entiendo la pregunta. Sí, la pregunta no es pregunta, sino lo que les estaba diciendo es que ya el esquema que conversamos con ustedes, el que se había propuesto hasta aquí, ya está terminado. Ya. Entonces, ya ahora. No sé si continuamos. No, es que tenemos que volver al documento que ustedes estaban elaborando de lo que necesitan en el proyecto. Sí, o sea, porque por ejemplo está incompleto, obviamente, ¿no? Porque esto no, son pocas tablas todavía, está incompleto. Ya tenemos la tabla de cliente, contacto, contacto, cliente. Entonces, nos hace falta ya el resto del proyecto para seguir avanzando, porque ya no. Claro, pero a ver, la última vez yo me quedé que estaba haciendo las historias de usuario. O sea, si tú Claro, quieres, asigna nosotros y nosotros vamos haciendo las historias de usuario. sí, Es como exacto. Entonces, ese permiso. documento, eh, yo los tenía acá en el Google, lo tenía en Google Si quieres, teníamos. pásanos el ejemplo que dice historia de usuario y nosotros hacemos para ellos y ahí hacemos tipo taller. Exacto, entonces, ese precisamente, espérenme, se abre en los documentos y vamos a la historia de usuarios. Documentos. Esto, documentos. Omar, nos queda un minuto de reunión. No sé si nos pasas una historia de usuario. Les voy a pasar Exacto, esta que pásanos está una que aquí. ya tú hayas hecho y No, estas entonces son entre el las Pato de y yo ustedes nos mismos. repartimos las tareas de hacer las demás. Ya, entonces estas son las de ustedes mismos, les voy a hacer llegar. Listo. Entonces ahí para completar. Quedamos así. Ya, entonces nosotros hacemos historia de usuario y ahí hablamos contigo para hacer el dichoso taller. Ya, entonces hasta el martes sí tendrán las historias de usuario. Sí, o sea, al menos vamos a tenerte unas 2 o 3 para poder avanzar en más módulos. Ya, y sería bueno hacer la historia de usuario. Lo que no me queda claro cuáles están y cuáles faltan. No sé si nos puedes pasar cuáles son las que tú hiciste, si quieres pasarnos todas y nosotros nos Ya, hacemos como un repositorio. ya yo les paso chequeadas. Ya, listo. Ya, listo. Estamos así. Gracias, Omar. Muchísimas gracias por la atención. Se acaba el tiempo. Muy amables por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen bien.